Así, ¡ah, no! Una voladita. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dudas de Cultivo. El día de hoy tenemos un episodio para todos los amantes del exterior, porque hoy día vamos a ver cómo preparar esta temporada de exterior que se viene prontísimo. Esperemos que este capítulo salga alrededor de septiembre, que es el inicio de temporada en el hemisferio sur. Así que si a usted le interesa esto, ya sabe, quédese. Y como es tradición en todos los Dudas de Cultivo, le damos las gracias a nuestros queridísimos auspiciadores, porque sin ellos nada de esto sería posible. Así que le damos las gracias a D-Light, expertos en iluminación. Vayan a ver su nueva línea de Quantum Square, que tiene toda la tecnología Quantum Board, así que vayan a verlo. También le damos las gracias a Bóveda, estos sachets increíbles que mantienen tus cogollos en óptimas condiciones para que tengas tus flores en el punto perfecto. Le damos las gracias también a Dutch Passion, banco de semillas con más de 35 años ya de tradición, trayendo las mejores variedades de cannabis para que tú puedas tenerlas en la comodidad de tu hogar. Así que muchas gracias a Dutch Passion. Por supuesto, también contamos con el auspicio de Grotec, marca líder a nivel mundial de fertilizantes, con líneas desde lo orgánico a lo mineral, para todas las cultivadoras y cultivadores que están allá afuera. Si quieren probar una nueva línea, háganlo con Grotec. Y por último, pero no menos importante, le damos las gracias a Quema Smoke Shop, este e-commerce que tiene todos estos productos, todas estas pipas, tiene el patito, tiene y mucho más. Pero además, Quema Smoke Shop nos permite decir que Quema Smoke Shop tiene las mejores pipas para fumar el macalele. En el capítulo de hoy día vamos a ver cómo se cultiva en exterior o cómo preparar la temporada para exterior. Así que lo primero que tenemos que hablar en este capítulo es ¿qué significa una temporada de exterior? ¿Por qué hay temporada de exterior? Esa es la primera pregunta. Bueno, como sabrán, la temporada de exterior está marcada por el hecho de que tenemos estaciones del año. Es decir, tenemos veranos, inviernos, primaveras y otoños. Y eso implica que tenemos momentos en donde las plantas van a crecer, momentos en donde las plantas van a fructificar y momentos en donde las plantas anuales, obviamente estamos hablando de plantas anuales, van a morir o van a dejar su descendencia, por así decirlo. En el caso del hemisferio sur, en el lugar en donde está ubicado en Bolá y donde yo vivo también, nuestra temporada o nuestro inicio de primavera es el 21 de septiembre. Es decir, el punto en donde comenzamos a tener la misma cantidad de horas de luz que de horas de oscuridad. Va a ser en la temporada de equinoccio, o va a ser el día del equinoccio, en donde vamos a ver que va a haber la misma cantidad de horas de luz que horas de oscuridad. Y progresivamente el día va a ir subiendo sus horas. Entonces ustedes me preguntarán, pero si hay 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz, que es lo que normalmente nosotros asociamos con periodos de floración en el caso del cannabis, ¿cómo es que ahí parte la temporada? La temporada comienza ahí porque en el fondo lo que comienza en ese minuto es que parte la primavera. Y eso quiere decir que progresivamente van a haber más horas de luz y eso se asocia con el crecimiento vegetativo de las plantas. Y esto es normal en la mayoría de las plantas. Pero y la pregunta entonces más lógica es, si es que es tan complicado saber todo lo de la temporada, ¿por qué plantamos en exterior? ¿Por qué alguien querría plantar en exterior? Y lo lógico y lo obvio, lo primero, es el ahorro en dinero. Porque el sol es gratis, es decir, la luz del sol llega a todos los lugares y no hay que pagar por ella. Mientras que la luz de nuestro indoor sí consume un gasto eléctrico, el cual tenemos que nosotros pagar. Y no tan solo eso, además es un beneficio ecológico, en el sentido de decir que estamos normalmente, cuando cultivamos en interior, estamos ocupando electricidad y esa electricidad tiende a producirse a partir de combustibles fósiles. Otro beneficio es que no tan solo no gastamos dinero, sino que además la calidad de la luz que recibe esa planta es mucho mejor, porque obviamente no vamos a comparar un LED o el mejor de los COBs o el mejor de las luces con la potencia y la variabilidad de ondas que puede producir la luz natural del sol, que obviamente es mucho más complejo de lo que nosotros podemos imitar en un cultivo de indoor. Y esa complejidad y potencia también se traspasa a las plantas, en el sentido que las plantas son capaces de producir primero cogollos de mayor calibre, plantas de mayor calibre, una planta de mayor envergadura, y también complejidad en términos de olores. Son plantas que de alguna manera recibieron más energía, hicieron más fotosíntesis y por lo tanto pueden muchas veces transmitir el mayor o la totalidad de su potencial como planta vegetativa.
La pregunta ahora es ¿cuándo hacerlo? ¿O cómo hacerlo? ¿Cómo nosotros podemos saber qué es el minuto preciso para poder o sacar una planta del interior al exterior o germinar semillas para poder partir esta temporada exterior? Entonces lo primero que tenemos que saber es la cantidad de horas de luz que tenemos en nuestra zona de cultivo. Para poder saber el largo del día simplemente tenemos que ingresar a internet y meternos en la página que dejamos en la descripción. Va a entregarte el tiempo de horas de luz que hay en tu zona. Te recordamos que obviamente estas horas de luz no quiere decir que sea de luz directa. No necesitan 13 y media horas de luz directa las plantas, sino que es simplemente que exista luz en el ambiente que vele el ciclo de oscuridad de la planta y que por lo tanto se mantenga en un crecimiento vegetativo. Porque recordemos, el cannabis es una planta fotoperiódica, o bueno, en el caso de que usted esté comprando una versión fotoperiódica. Si usted está comprando planta automática, nada de esto le sirve. En el caso de que usted vaya a cultivar plantas fotoperiódicas, tiene la posibilidad en el fondo de controlar el ciclo. Más de 13 y media horas de luz va a implicar que la planta va a mantenerse en su crecimiento vegetativo. Entonces, ¿qué cosas tenemos que saber para poder tener un cultivo en exterior exitoso? Lo primero es que la planta no nos revegete y para eso tenemos que controlar los ciclos de luz. Entonces ya sabemos que el día 21 de septiembre en el hemisferio sur, por lo menos, vamos a tener 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Por ejemplo, si nosotros sacamos en esa fecha alguna de estas plantas que tenemos acá, que ya están crecidas, que son grandes, que ya alcanzaron la madurez sexual, tienen más de un mes de vida, esa planta va a salir al exterior y va a comenzar automáticamente a florar, porque tiene ciclo de floración. Entonces la pregunta lógica es, ¿pero cómo va a partir la temporada si es que obviamente estamos en ciclo de floración? ¿No deberían las plantas entonces florar en esa época? Y efectivamente, si es que la planta tiene madurez sexual, esa planta va a florar. Y esta es la característica del cannabis que hace que nosotros podamos plantar en septiembre o en octubre sin que la planta realmente desde el principio comience a florar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las semillas, al igual que muchos otros organismos, necesitan un tiempo mínimo para poder alcanzar su madurez sexual y poder reproducirse o poder generar los órganos sexuales de la reproducción, que son las flores. Si usted no sabía que las flores son órganos sexuales, ahora lo sabe. Entonces, esos órganos sexuales requieren un tiempo para poder expresarse como órganos sexuales. Como una especie de pubertad, por así decirlo. Y este tiempo normalmente es alrededor de un mes y medio, incluso 2 meses, dependiendo de la variedad o dependiendo del origen de donde vienen esas variedades. ¿Por qué? Porque plantas que vienen más asociadas a los trópicos, como en los trópicos hay muy bajo cambio de horario entre el ciclo de invierno y el ciclo de verano, esas plantas están de alguna manera se han autoseleccionado para tener ciclos de vegetativo más grandes o tener ciclos de, digamos, pubertad o madurez sexual más largos de manera de poder tener mayor crecimiento antes de entrar en su época de floración. Y eso las ha hecho más exitosas en esos lugares. Ahora, eso implica que nosotros, cuando traemos esas plantas, por ejemplo, a otras latitudes, como puede ser el sur o el norte, al cultivar esas variedades vamos a tener que plantarlas mucho antes de la temporada. Y eso es lo que tradicionalmente pasaba en Chile, que la temporada nosotros la partíamos al principio de septiembre. Y la partíamos al principio de septiembre porque las semillas de antaño que llegaban a Chile venían de lugares tropicales. Ahora, el tema es que eso ha cambiado ahora porque llegó la hibridación o llegó el mercado del cannabis y ahora tenemos semillas que tienen ciclos de floración cortos, ciclos de floración mediano y ciclos de floración larga. Entonces, la industria ha tendido a ir eliminando esa característica y ir haciendo tiempos de floración cada vez más cortos, pero eso ha traído otro problema, que es que la mayoría de las personas, cuando plantan, bajo la tradición antigua del cultivo, plantan sus semillas actuales en temporada, por ejemplo, el principio de septiembre, y al ponerla a germinar, luego a la mitad de noviembre o octubre, la planta empieza a florar. Y eso implica que tiene un periodo de floración y luego de revegetación, que es algo que no es muy bueno, sobre todo en la producción de cogollos, porque requerimos, o la planta gasta energía en producir ramificaciones y luego florar y luego volver a producir ramificaciones. Y en ese cambio es mucho el gasto energético, por lo tanto salimos perdiendo producción final. Para esto es que tenemos que conocer el ciclo de la luz. Y de eso se trataba todo esto. Por eso nos dimos toda esta vuelta. ¿Cuáles son las recomendaciones? Luego de esta gran explicación. Si usted va a plantar una planta desde semilla, fíjese primero en el largo de la floración. Plantas de floración larga, digamos más o menos 12 semanas, por ahí,
o más de 12 semanas, vamos a sembrarlas alrededor de octubre. ¿Por qué alrededor de octubre? Porque de esa manera nos vamos a asegurar, uno, de que todos los primeros malos días de la primavera hayan pasado, es decir, esos días, esas lluvias que quedan en invierno van a haber desaparecido, y vamos a asegurarnos de que el tiempo en que esa planta va a crecer, es decir, todo su vegetativo, va a ser alrededor de 1 mes y medio, por lo tanto vamos a alcanzar a tener tiempos superiores a los 13,5 horas de luz. Eso obviamente va a depender de la latitud. Hay lugares en donde el día, digamos, el largo de las horas de luz llega más rápido, otros lugares llega más lento, y eso tienen que verlo obviamente en la aplicación. Entonces vamos con plantas de floración más corta, como por ejemplo pueden ser plantas que tengan 6 semanas de floración. Digamos que esas plantas, si es que nosotros las plantáramos en octubre, van a empezar a producir flores. Entonces, para no arriesgarnos, vamos a plantarlas a mediados de octubre o a principios de noviembre. Y ese es el consejo en el fondo para la temporada exterior, para no tener estos problemas de revegetación. Ahora, ¿cómo hacerlo con esquejes? Que eso es una muy buena pregunta y que muchas personas la hacen también. Si yo quisiera sacar esas plantitas, lo primero es que no podría hacerlo hasta por lo menos tener las 13 horas y media de luz ya cumplidas. Esto porque en cuanto yo le elimine o las saque a esas plantas, van a tener en el fondo el cambio de luz, y eso les va a indicar automáticamente si es que tienen que aflorar o tienen que seguir vegetando. En el caso de que yo quiera que sigan vegetando, entonces tengo que aumentarle las horas de luz. Entonces mi consejo es, o si es que usted las va a sacar al principio de la temporada, digamos en octubre, donde todavía no tenemos las 13,5 horas de luz que requerimos para que la planta no florezca, añadir una luz simplemente para velar el ciclo de oscuridad es lo ideal. Se puede hacer con una ampolleta, con una linterna, incluso con una luz LED de estas pequeñas, es suficiente para que la planta no flore. Si usted quiere esperar al punto preciso, de nuevo tiene que fijarse en la aplicación. Uno puede ir viendo cuántas horas de luz hay por día específico. Entonces uno puede programar de alguna manera y decir, ya, el 21, por ejemplo, el 21 de noviembre hay 13,5 horas, y por lo tanto ese día yo puedo sacar mi planta al exterior sin problemas de que ésta genere flores y por lo tanto no me revegete. Entonces, habiendo visto ya lo que sucede con los temporalidad o con los ciclos de la luz en las distintas temporadas, ahora nos toca pasar a cómo preparar la temporada. Como realmente venimos ahora al capítulo de entender qué tenemos que hacer para preparar esta temporada antes de que comience. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, lo primero y lo lógico es que requerimos saber qué tipo de cultivo vamos a tener. ¿Vamos a plantar directo tierra? ¿Vamos a hacer un cultivo en maceta? ¿Vamos a tener cultivo con fertilizantes? ¿O vamos a hacer un cultivo solo en tierra? Esas son decisiones que tenemos que tomar ahora. Entonces, lo primero, un sustrato que tengo que tomar la decisión si es que voy a ocupar fertirriego, es decir, voy a aplicar mis minerales en el riego, o quiero un sustrato que ya contenga los minerales que va a requerir durante lo largo del cultivo. Ahora, obviamente, si es que usted va a plantar en exterior y quiere tener realmente una plantototota gigantota, lo que yo le aconsejo es hacer un hoyo, rellenar ese hoyo con sustrato preparado. Con esto lo que vamos a hacer es darle un inicio a la planta, o un puntapié inicial, por así decirlo, con mucha fuerza, para poder ser una planta realmente grande, ya que la expansión de las raíces va a ser realmente vigorosa. Ya, entonces, habiendo hablado de las cualidades que tiene que tener el sustrato, o las técnicas que podemos ocupar para el sustrato, vamos a ir con nuestro reportero que está en terreno haciendo una preparación de sustrato para este cultivo en exterior, así que vamos con el Alvarito reportero. Alvarito reportero, te escuchamos. Muchas gracias, entonces, Alvarito original. Estoy aquí, el Alvarito de exterior, preparando la temporada para este año. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a utilizar una base Light Mix, y esta base Light Mix la vamos a complementar con guanos y enmiendas. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a materia orgánica que está en descomposición y que luego va a ir liberando su carga mineral a medida que se vaya descomponiendo. ¿Qué en específico vamos a ocupar? Nosotros hoy día vamos a ocupar humus de lombriz, que es un guano de lombriz. Guano de escarabajo. También vamos a utilizar guano rojo. Es guano, normalmente este viene de gaviotas o de aves marinas que han comido en el mar y comen en lugares insectos, y estos insectos luego los
hacen caca y esta caca luego nosotros la utilizamos para poder abonar nuestras plantas. Obviamente le quiero decir que lo que estoy utilizando yo es porque eso está a mi mano, es decir, esas son las cosas que yo puedo conseguir en el ambiente en donde yo me muevo. Bueno, la gracia del cultivo con suelo vivo o con Super Soil es que usted tiene que ir adaptándose al lugar en donde vive. Si usted tiene, por ejemplo, alrededor, digamos, muchas granjas de vacas, puede utilizar guano de vaca. Si tiene mucho guano de caballo, puede utilizar guano de caballo, guano de conejo, guano de oveja. Y todos esos van a tener distintas cargas minerales que usted tiene que ir aprendiendo lentamente para poder ir utilizando. Lo más fácil es precompostar aquellos guanos que sean demasiado calientes. Nos referimos a guanos que cuando nosotros aplicamos a nuestras plantas de manera directa se quema. Eso no es tan agradable y por eso esta técnica de preparar la tierra previa a la temporada es tan útil, porque usted puede aplicar esos guanos, ya sean calientes o fríos, es decir, compostados o no compostados, y estos van a ir compostándose a medida que la tierra avanza esas semanas en donde todavía no tiene la planta albergando, como vamos a ver en unos minutos más. Además de eso tenemos compost. Lo que queremos es un sustrato que sea liviano y que mantenga un poco de la liviandad que tiene normalmente los sustratos más light mix, pero con el peso y con la cantidad nutricional que tiene un sustrato de suelo vivo. Para que no se nos encharque, ya que estamos agregando mucha materia orgánica, y esto es probable sobre todo por la granulometría que estamos utilizando mucho guano, y los guanos tienden a ser muy pequeñitos. Entonces, para poder darle más drenaje, vamos a utilizar además arlita expandida, que es este tipo de arcilla que se expande y que nos da la posibilidad de, en el fondo, pues, generar mucho drenaje al interior de nuestro sustrato y que no se nos encharque, que no hayan lugares en donde la tierra quede, digamos, con mucha agua. Así que eso, vamos a darle a este sustrato. Entonces lo primero es que vamos a medir cuántos litros de sustrato hay aquí para poder hacer la mezcla. Ya son como más o menos 7 litros. 7 litros de sustrato. Si se dan cuenta, es súper liviano. No tiene prácticamente nada de materia orgánica descomponible. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que a esta base le vamos a ir agregando más materia orgánica. Entonces para estos 7 litros vamos a echar aproximadamente un 30% más de humus de lombriz. Eso equivale a unos 2 litros. Entonces vamos a ir midiendo. En este caso tengo como van a ser litros, vamos a ocupar este de litro. Y ahora vamos a echar medio litro de guano de escarabajo, que es este de acá. También fíjense que la granulometría de este es muy pequeñita, entonces también hay que ir teniendo cuidado. Ya, dice, de hecho acá dice incorporar 50 gramos por cada 10 litros de tierra, y estos son 300 gramos. Sería como un sexto de esta bolsa. Ya, entonces yo iba a ocupar, dije que iba a ocupar medio litro de este guano de escarabajo, pero al leer la etiqueta que dice que simplemente hay que ocupar de 50 gramos cada 10 litros de tierra. Entonces voy a ocupar un poco más de 50 gramos y la verdad es que es muy poquito, miren. Así que yo le voy a echar como el doble. Voy a pasar un poco de la medida de la recomendación del fabricante, pero bueno, ¿qué le hace el agua al pez? Ahí sí, con más considerable. Así que ahí para que tenga alimento las nenitas. Y luego vamos a poner un poquito de guano rojo. Este guano rojo es súper concentrado. De hecho, si se dan cuenta, es un 1,12,0. Eso quiere decir que tiene mucho fósforo. Entonces hay que aplicarlo con cuidado porque si no uno puede quemar las plantas. Ya, como pueden ver, la consistencia de este guano es como una harina. Y eso quiere decir que vamos a necesitar muy poquito porque está muy concentrado, por así decirlo. Y vamos a utilizar simplemente 100 ml en esta taza. Por ahí van los 100 ml. Se dan cuenta, es bien poquito. Habiendo terminado esto, para agregarle un poco más de materia orgánica, vamos a agregar nuestro compost. Este compost lo cernimos. Es un compost industrial, entonces está bastante hecho. Como pueden ver, el color negro indica que ya esta materia orgánica está súper descompuesta. Así que eso, vamos a poner 2 litros de esto. Esto es uno. Y por último, el segundo litro. Lo ideal es que el compost y todos los materiales sean lo más homogéneos posible para que la mezcla de la tierra también sea lo más homogénea posible. Entonces podemos ver que ahora nuestro compost, que eran originalmente 7 litros, ahora más de la mitad de nuestro sustrato es materia orgánica, entonces se volvió un sustrato bastante pesado. Y como se volvió un sustrato bastante pesado, yo le voy a agregar al menos 1 litro de arlita expandida. La arlita expandida es esta arcilla
que la expanden y entonces tiene como esta propiedad de ser drenante, o sea, de tener muy buen drenaje. Y además, al igual que la arcilla, aumenta la 6C de nuestra sustrato. Con eso nos referimos en el fondo que la arcilla logra capturar aquellos minerales que están en nuestro sustrato y logra alojarlos para que cuando reguemos y salga el agua por abajo de la maceta no se nos esté yendo nuestra fertilidad, porque recuerden que no estamos fertirregando, no vamos a aplicar en el fondo la fertilización a través del riego, la vamos a aplicar directamente en el suelo, porque queremos que esto sea nuestra fuente máxima de digamos, abono. Ya, entonces tenemos este litro de Arleta expandida, el cual vamos a agregar a esta mezcla. Teniendo esta mezcla, vamos a proceder a mezclar esto y dejarlo lo más homogéneo posible. Así que igual como si estuviéramos amasando pan, vamos a ir partiendo desde el centro y vamos a ir dando vuelta hasta que esto se vuelva una masa, o no una masa, pero un sustrato homogéneo. Entonces ya tenemos nuestro sustrato. Nuestro sustrato, como se pueden dar cuenta, es pesado a pesar de que no está compacto. Es un material, digamos, un sustrato denso, que tiene una granulometría pequeña, que cuando lo reguemos va a aumentar muchísimo su peso. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Sin embargo, como le agregamos la arlita, nos damos cuenta que también tiene muy buen drenaje. Así que esto no debería ser problema. Antes de poner y plantar cualquier cosa dentro de este sustrato, como agregamos tanta materia orgánica, y como no sé cuál era el nivel necesariamente de descomposición que esta materia orgánica tenía, no quiero arriesgar a que mis plantas sufran por un shock o que tengan un sustrato que por ejemplo tenga demasiada carga mineral o que esté demasiado caliente, como normalmente se le dice en agronomía. Entonces, para poder evitar esto, lo que voy a hacer es que voy a dejar que mi sustrato evolucione un ratito, y eso son más o menos 2 a 3 semanas. Voy a devolver el sustrato a la bolsa y dejarlo reposar al menos 2 a 3 semanas. Con esto lo que voy a hacer es que todos los microorganismos que estén acá adentro van a empezar a degradar esta materia orgánica y voy a poder ver si es que efectivamente está demasiado caliente o no. Si resulta que no está caliente y que ya evolucionó bien y que vemos que en el fondo nuestro sustrato toma, digamos, cuerpo y no se calienta, por ejemplo, no toma temperatura, que es uno de los factores que podría indicarnos que todavía hay descomposición acelerada dentro de nuestro sustrato, entonces sabemos que es tiempo para poder cultivar dentro de él. De lo contrario, si notamos, por ejemplo, que al agregarle algo de agua, en vez de liberar agua, esta agua, en vez de quedar, digamos, en una consistencia liviana o esponjosa, se apelmaza y se vuelve, digamos, barroso. Eso nos indica que aplicamos una granulometría de enmienda demasiado pequeña versus la cantidad de drenaje que aplicamos. Entonces tenemos que cambiar nuestra estrategia. Lo otro que también puede pasar es que aplicamos una granulometría demasiado grande. Entonces cuando aplicamos agua, el agua pasa rápidamente alrededor de nuestro sustrato y nuestro sustrato queda seco rápidamente. Eso también suele pasar, sobre todo cuando se ocupan este tipo de compostas como tierra de hoja. Por eso recomiendo normalmente ocupar coco, si es que usted no tiene acceso a un light mix, partir simplemente con un bloque de coco y es bastante bueno en vez de tierra de hoja. Usted se preguntará, ¿hay algún proceso para poder acelerar esto? Por supuesto que puede acelerarlo. Si usted tiene alguna clase de enzima o pack de microorganismos, puede acelerarlo. En el caso de Grotec, por ejemplo, sabemos que tenemos Symbiotic y tenemos algunos otros clases de enmiendas que ayudan a degradar más rápido este sustrato. Hay otras marcas que también tienen enzimas y así usted puede ir rápidamente ayudándole a su sustrato a evolucionar más rápido. Entonces vamos a dejar nuestra tierra reposando en el lugar del reposo de la tierra y vamos a aprovechar este ímpetu que tuvimos de mezclar la tierra para además de preparar nuestra zona de cultivo donde normalmente cultivamos. Voy a mostrar qué es lo que yo hago yo todas las temporadas para preparar nuestra zona de cultivo, que es limpiarla, sacar aquellas cosas que quedaron ahí como de escombros y cosas de la temporada pasada y por supuesto dejarlo lo más ordenado posible para poder recibir nuestras próximas plantitas. Ya, entonces este es el espacio en donde yo normalmente cultivo. Es un bancal que es simplemente la tierra que tiene sobre, porque abajo está tapado, es decir, tiene concreto, por lo tanto las raíces no pueden atravesar hacia abajo. Pero obviamente sería como un caso similar a lo que usted tendría si es que quisiera plantar
en tierra viva o en suelo abierto o en suelo de casa o directo a tierra. Este sustrato lleva recién una temporada, por lo que no es necesario reabonar ni nada por el estilo. Ya creo que tiene suficiente materia orgánica como para seguir funcionando otro año más. Pero en otro lado tengo un montón de tierra que había sido de otros bancales anteriores, las cuales obviamente le hago el mismo preparado de remezclarlo, reincorporar materia orgánica y embolsarlo, al igual como lo hicimos con nuestro sustrato recién preparado. Y luego de 2 semanas, 3 semanas vuelvo a hacer el bancal y vuelvo a terminar y hacer otra zona de cultivo, por así decirlo. Ya, en este caso esta acelga que ven acá no la voy a quitar obviamente porque nuestra amiga nos ha alimentado durante mucho tiempo, así que ya no la vamos a quitar. Ya, entonces este es nuestro resultado en el bancal. Como pueden ver, lo ordenamos. Recordar que cuando estamos plantando en exterior en la temporada, siempre es mejor trasplantar plantas que ya estén más o menos crecidas. Plantar directo a tierra, cuando se tiene este tipo de tierra, sobre todo si tienen microorganismos o insectos, como por ejemplo estos bichos bolitas o que normalmente nosotros le decimos chanchitos de tierra. Muchas veces cuando encuentran brotes lo suficientemente tiernos como para morderlos, los muerden, y eso significa que nuestras semillitas cuando están recién salidas son un objeto de deseo de los chanchitos de tierra. Así que si es que tiene la posibilidad de hacerla crecer la planta, por ejemplo en un vasito, puede ser una buena idea, sobre todo si quiere tener un vegetativo largo en exterior. Así que esos serían los consejos, y volvemos obviamente con el Alvarito en el set, así que vamos con Alvarito de set. Ya, entonces ya sabemos cómo preparar nuestra tierra, sabemos cuándo tenemos que sacar nuestra planta. ¿Qué nos falta por ver? Obviamente tenemos que ver aquellos problemas que nos podrían enfrentar, porque eso es aquellas cosas que nosotros podemos prever y de alguna manera solucionarnos problemas futuros. Ya, entonces lo primero que tenemos que tener en consideración son aquellos peligros que trae el cultivo del cannabis, porque lamentablemente hay algunos peligros que el cultivo de cannabis trae. Lo primero es obviamente plagas porque los insectos, microorganismos y animales les encantan las plantas de cannabis, sobre todo porque quieren exactamente lo mismo que nosotros, aprovechar toda esa deliciosidad que trae y obviamente poder o consumirla o fumársela o comerla de distintas maneras para aprovechar en el fondo los beneficios de esta increíble planta. Lo primero que tenemos que ver es cuáles son las condiciones de cultivo que tiene nuestro cultivo que puedan propiciar la aparición de alguna de estas plagas. Entonces lo primero es ver niveles de humedad. ¿Es nuestro cultivo un lugar en donde haya fluctuaciones de humedad o por ejemplo donde pegue el rocío constantemente? ¿Por qué es importante la humedad? Porque obviamente donde hay humedad y no hay ventilación aparecen nuestros enemigos número uno, los microorganismos o hongos, porque la botrytis y el oidio son dos compañeros que les encantan las condiciones de humedad y las variaciones térmicas para poder aparecer. Esto suele ocurrir cuando hacemos cultivos en exterior, que son en invernadero, por ejemplo. Otro posible problema también son virus. Ver que no tengamos plantas que tengan este tipo de virus que sabemos que pueden pasar a el cannabis, como pueden ser, por ejemplo, el virus mosaico del tabaco. Los virus como los del pepino pueden pasar al cannabis, y de hecho hay una lista de virus que pueden pasar al cannabis, y por lo tanto es mejor muchas veces tener ojo con las otras plantas que tenemos cultivadas alrededor de nuestra zona de cultivo. Obviamente esto mismo va también para plagas. ¿Por qué? Porque los insectos también se aprovechan de plantas que digamos que son más susceptibles a su contagio para poder ir así contagiando al resto de las plantas. Entonces, cosas que por ejemplo tenemos que tener en cuenta es si es que vamos a tener plantas como la sandía, que son muy comunes que produzcan este tipo de hongo polvoriento, como el oidio, como el mildew, también pueden ser vectores de contagio para plantas del cannabis. En el caso por ejemplo de la rosa, muy conocido, el ataque de pulgón en la rosa también puede pasar al cannabis, y también las podemos utilizar para poder avisarnos de que existe la presencia de alguna de estas plagas dentro de nuestra zona de cultivo. Podemos entonces hacer aspersiones sobre la rosa y sobre todo nuestro cultivo, y de esa manera poder anteponernos a la plaga.
Otros insectos, por ejemplo, que normalmente pueden aparecer en la zona de cultivo son cochinillas o caracoles u orugas, y eso va a depender bastante de nuevo, qué plantas tenemos alrededor. Por ejemplo, la presencia de cítricos van a obviamente llamar a las cochinillas algodonosas, que son una plaga típica de los cítricos, que también pueden pasar a nuestras plantas. Y lo mismo pasa en aquellos años muy húmedos en donde la proliferación de polillas va a hacer que hayan más avistamientos, por así decirlo, en tus plantas de oruga, y entonces tener control de ese tipo de cosas en la zona de cultivo puede ser algo beneficioso. Entonces, para poder evitar eso hay varias formas. La que yo ocupo es generalmente dejar arañas dentro de mi zona de cultivo. Las arañas hacen redes o malla que obviamente atrapan a la polilla antes de que ésta pueda colocar los huevos dentro de tu planta, y tanto feliz para la araña y tanto feliz para tu planta porque ninguna de las dos recibe el daño. Esto obviamente no es recomendado para personas que sean aracnofóbicas o que tengan problemas con las arañas. También podemos utilizar obviamente la aspersión de hongos patógenos de insectos para controlar a la oruga. Existen varios hongos que atacan específicamente los cuerpos de las orugas y se alimentan de ello, entonces así logran de alguna manera eliminar antes que la oruga sea un problema dentro de los cultivos. Así que eso también es una opción si es que usted sabe que va a tener un verano muy húmedo o va a tener una primavera muy lluviosa. Otro de los insectos que suelen ser muy común es el ataque de araña roja. La araña roja es este ácaro que se posiciona sobre las plantas y que en indoor es muy destructivo y en exterior no es la excepción. Pero que ante las corrientes de viento y con las presiones de humedad uno puede más o menos mantenerlo controlado, y en exterior no suele ser un problema, a menos que obviamente usted tenga estos factores mal o que no tenga suficiente movimiento de aire. Entonces muchos de estos insectos siempre van a estar presentes. Lo importante es que no tomen control de nuestro cultivo, es decir, poder mantenerlos controlados y no dejar que la población de estos insectos explote demasiado rauda, porque eso va a significar que nuestra planta va a entrar, vamos a tener un problema gigantesco a la hora de cosechar, porque vamos a tener menos producción. Y por último, y no menos importante, son animales. También hay animales que pueden afectar nuestros cultivos. Perros y gatos también suelen ser otro tipo de animales que habitan en nuestras zonas de cultivo y que también les gusta muchísimo de comer la hoja del cannabis, sobre todo en la etapa vegetativa, para poder mejorar su digestión. Entonces lo importante es de proteger a las plantas, sobre todo en el principio de su ciclo, cuando están recién germinados o tienen muy poquitas semanas, porque es el minuto en donde están más susceptibles. Entonces ponerle tal vez algún tipo de domo o algún tipo de enrejado que evite que estos animales puedan ingresar es excelente. Otras personas también han sufrido problemas de sus plantas, sobre todo con pájaros que llegan al lugar y que picotean sobre todo el follaje y se comen incluso algunas hojas o brotes de la planta de cannabis. Esto es generalmente pasa cuando los pájaros quieren o ocupar algún material de la planta de cannabis para sus nidos, o porque en el fondo están tratando de obtener agua a partir de la vegetación, ya que no es muy común que los pájaros coman o picoteen la vegetación o las hojas, sino más bien los frutos. Por lo mismo, como están en busca de agua, una de las soluciones que se le puede dar a este tipo de cosas es dejar pocillos con agua que luego los pájaros van a preferir por sobre el follaje de nuestra planta, y con eso solucionamos ese problema, sobre todo en las etapas más pequeñas de la planta, que como ya dijimos es mucho más susceptible a los ataques de este tipo de animales. Bueno, y eso fue el capítulo de hoy. Entonces, chicas y chicos, les recomiendo que comiencen a prepararse para esta temporada de exterior, sobre todo aquellos que van a hacer el cultivo exterior. Piense de antemano cómo lo va a hacer, piense de antemano el lugar que va a elegir. Recuerde que priorizar las horas de luz en su zona de cultivo, preocuparse de los aromas, preocuparse de los vecinos, preocuparse de las variedades que va a cultivar, preocuparse de su sustrato, preocuparse de cómo va a realizar el cultivo, cuáles van a ser los pasos que va a seguir, porque todo ese tipo de organización le va a llevar a tener un cultivo exitoso de principio a fin. Así que eso, espero les haya gustado este episodio de Dudas de Cultivo. Les recuerdo que el cannabis es una droga y como cualquier droga tiene efectos aparejados a su consumo. Muchas gracias por ver este episodio de Dudas de Cultivo. Ojalá les funcionen todos sus cultivos de exterior. Y eso, nos vemos en otro episodio de Dudas de Cultivo. ¡Chao!